Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología. Y aquí estamos en Espacio Más Entrevistas y hoy vamos a charlar con Boris Matillas. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Hola, Uriol, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos que verán esta entrevista. Fantástico. El placer es mutuo. Me gustaría empezar presentándote. Tú, Boris, eres escritor, facilitador, experto en comunicación, sostenibilidad y estrategia también del consumo consciente. Además, también ayudas a las empresas, ¿no?, en lo que es la producción eficaz y también eres promotor de esa esperanza activa para poder luchar contra el cambio climático. Y hoy justamente vamos a hablar de tus obras. Concretamente vamos a hablar sobre la empresa familiar sostenible, pero como bien decíamos, luego también vamos a irlo conectando con las demás obras. Y me gustaría empezar por esta de la empresa familiar sostenible. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, yo diría, mira, que yo, muchos, algunos dicen que, bueno, tengo un perfil bastante ecléctico. Tengo una que no he tenido una trayectoria lineal, he tenido una trayectoria esférica y el libro esto diría que es un poco producto de esto, pero te cuento. Ujú, Yo des- Creo que fue en el 2006, creo que fue cuando empecé a trabajar con las empresas familiares. ¿No? ujú, Fue en la Fundación Nexia, donde ujú, fue el director de comunicación y, y, y aterricé ahí por casualidad o causalidad, no sé cómo lo llamaría, porque no conocía el mundo de la empresa familiar en absoluto. La fundación buscaba una persona para la comunicación ujú, y bueno, tuvimos buena sintonía y de la entrada me fascinó realmente porque el mundo de la empresa familiar es muy interesante por esta forma sistémica que tiene, integra la ujú, empresa, propiedad y la familia que interactúan continuamente. Y me ujú, fue muy interesante estar ahí inmerso e ir aprendiendo. Y poco a poco empecé a interesarme cada vez más por el mundo, bueno, mundo sistémico. Hice la formación básica del máster de terapia familiar ujú, sistémica ahí y poco a poco, paso a paso, iba adentrándome cada vez más en esta forma de entender el mundo, de ver las interacciones entre las cosas que van más allá de los síntomas que nos acostumbramos a percibir. ujú, Y bueno, trabajando con empresas familiares en Fundación Nexia, estuve un tiempo en México, luego fundé mi propia empresa y haciendo consultoría de empresa familiar, me di cuenta que también en paralelo iba un proceso personal de profunda, de ver que realmente el camino que nos adentramos no nos va a llevar a un buen sitio. ujú, Me empecé a interesar cada vez más por los efectos del cambio climático, ujú, interesarme más por cómo integrar la sostenibilidad en la empresa familiar, pero me di cuenta que en el mundo de la empresa familiar no hubo tanto interés, al menos no en aquel entonces, porque mira, muchos comparaban la sostenibilidad ujú. uh, con la filantropía, por ejemplo. Ya veo. Pero siempre decía, bueno, la filantropía por supuesto la necesitamos, pero la filantropía es una parte de la sostenibilidad. Claro. Además, muy pocas veces va ligada a unos indicadores fijos, no hay Ujú, forma de medirlo y realmente el impacto suele ser bastante limitado a la voluntad de la persona que lo haga. ujú, Y la sostenibilidad es mucho más amplia que esto. Bueno, y poco a poco interesándome por aquello, por ujú, historia personal, aterricé y terminé en Suecia, ujú, donde hice un máster en la Universidad de Lund, un máster de sostenibilidad, donde un poco cuajó esto, el conocimiento de la empresa familiar con el conocimiento de la sostenibilidad. Y ujú, fue un proceso natural porque ambas intervenciones son sistémicas. ujú. Así que me fue bastante fácil de ver las conexiones y las funciones mutuas entre ambas. Qué Y bueno. también me enteré, me di cuenta de cuánto unos tienen necesidad de conocer el otro. Te explico, por ejemplo, Ujú, en el mundo de la sostenibilidad, poca sí. gente conoce lo que es en realidad la empresa familiar. Muchos relacionan la empresa familiar con un pequeño badulaque, una tienda, un Ujú, puesto de
de frutos o lo que sea. Ujú, Y por otra parte, en el mundo de la empresa familiar, como te decía antes, muchos a veces, por ejemplo, lo ligan a la filantropía o lo etcétera. ujú, Y entonces surgió la necesidad de conocerlo un poco más y de investigar. Además, mi tesis en el máster va ujú, de ello. Hice una investigación sobre cómo, básicamente, una conexión entre la psicología medioambiental ujú, y la sostenibilidad. Hice una pequeña investigación de cómo los valores familiares influyen la decisión de adoptar la sostenibilidad y cómo ujú, esto afecta el impacto que las empresas ujú. tienen. Es como unir los dos mundos, conectar las dos Ex- vertientes. exacto. Así que esto, paso a paso, la cosa iba cuajando ¿Y qué y se iba, resultados vistes, Boris, de esta tesis? ¿Qué salió? ¿Cómo los valores sal- familiares llegan a la sostenibilidad? salió esto que realmente, desafortunadamente, la gran mayoría de las empresas, yo hablo siempre de dos tipos de empresas sostenibles. Ujú, Las free riders es un término en inglés que son, digamos, las empresas que consumen más de lo que aportan, y vale, los otros son los frontrunners, son los pioneros, los que vale, son, y es un poco la actividad, unos son más proactivos, los otros son más reactivos. vale, Los freeriders son más reactivos, son más aptos a hacer mero compliance. Nosotros vale, cumplimos con las normas y no vamos más allá. Los vale. frontrunners son estas empresas que son punteras, que van más a Más pioneras las... que están abriendo Exacto, camino. Vale, exacto. Y vale. desafortunadamente, entre la mayoría de las empresas de la muestra de las mayores empresas familiares europeas, desde los resultados obtenidos, Ujú, son más reactivas, digamos, son vale, más propensas, ok, claro. esperamos lo que diga la ley y hasta Son ahí. más conservadoras, ¿no? Como que no quieren Exacto, arriesgar tanto. exacto. Pero hay otras empresas que aparecen y que son ya la avanzadilla de la sostenibilidad en la mayoría de las industrias. Por ejemplo, Ujú, no sé, un ejemplo, la empresa española Acciona, por ejemplo, ujú, que realmente tiene unos resultados más que impresionante en el sentido que ujú. realmente es una empresa comprometida con lo que dice y con lo que hace, y que lo hace de una forma muy ordenada, que aporta, aporta las mediciones, que lo sostienen, lo que dicen que realmente hagan. Es un ejemplo, Ujú, pero por supuesto, estos son. Aquí te hablo de las empresas, de las mayores empresas más grandes, pero lo que a mí realmente me interesa es cómo bajar este mensaje a ujú, las medianas y a las pymes, porque claro. realmente aquí te encuentras simplemente que también lo que decía en el libro, nos enfrentamos en una situación en la cual tendremos las personas sostenibles y las personas pobres. Y Ujú, esto te lleva a la situación también con las empresas que nos encontramos con la situación que muchas de las empresas ujú, realmente ven la sostenibilidad como un gasto, que es ujú. algo que no nos podemos permitirlo No porque lo ven como una solamente... inversión, como algo que tienen que Exacto, invertir. exacto, es porque también lo ven que es algo al alcance solamente de las grandes empresas, pero no es Vale. así. Realmente la sostenibilidad parte de la convicción y de las ideas, Mm, porque y las empresas, las pymes tienen una gran ventaja por su forma que no es tan estructurada como las grandes empresas, son más flexibles y son más ujú, capaces de adaptarse a la simbiosis y a trabajar en los nichos en los que pueden conjuntamente con otras empresas explorar nuevas ujú. ideas y encontrar innovación y de pronto convertirse en empresas punteras y Claro. crecer con Pero para ello. esto, Boris, entiendo que también ha de haber un cambio en los valores, ¿no? Sobre todo tienen que Ah, refundarse esos valores de la empresa familiar. absolutamente, en esto estás muy en lo cierto, porque todo parte de ahí, todo parte de, de, de este nivel normativo, que son Ujú, los valores y el propósito de la empresa. Por eso en la primera parte del libro hablo del propósito, porque de ahí parte todo. ujú. ¿Qué, que nosotros como familia empresaria, cuál es nuestro propósito? Muchas Claro. veces hay que redefinirlo porque muchas de las empresas familiares heredaron el propósito de Mm, las generaciones anteriores. exacto. Y El abuelo o la abuela cuando exacto, fundó. exacto.
pero la sostenibilidad también aporta también un gran tema, una gran ocasión para un nuevo diálogo, una Mm, conversación intergeneracional y una fantástica oportunidad para conectar todas las generaciones que participan y que conviven en la empresa familiar para ujú, decir, ok, quizá el propósito que tenemos también nos sirve porque lo podemos adaptar a las necesidades de los objetivos de ujú, desarrollo sostenible, pero hay que hablarlo, hay que ver realmente totalmente. cuál es nuestro propósito y cuál Ujú, es el impacto que tenemos, porque ahí está el juego. mm, No solamente basta con proponer, con hacer el propósito mm, y pronunciarse sobre ello, sino realmente hay que cuajar esto con los resultados, porque cada vez más se pide aportar realmente pruebas que ujú, nuestro impacto está disminuyendo, que estamos disminuyendo nuestra huella medioambiental, que estamos ujú. disminuyendo el impacto en los materiales que usamos, que estamos disminuyendo las emisiones de los gases de efecto Son métricas al invernadero. final, son métricas para poder también medir y a partir de aquí Exacto. poder decir todo lo que hemos hecho de esfuerzos o de inversión a nivel de recursos, dinero, personas, etcétera, que realmente esté aportando, esté generando un cambio. Así es. Exacto. Vale. Y a nivel entonces de trabajo sistémico, eso también de alguna forma entiendo que con la consultora hacíais un proceso, ¿no? De análisis, también de trabajo, luego también había una parte quizá de reunir a la gente para ese tipo de proceso de sistémico familiar. Exacto. El punto de entrada, el punto que yo planteo es siempre, nos toca también redefinir el éxito, porque Ujú, realmente nos alejamos, es un proceso, mm, aquí donde nos encontramos es un proceso también evolutivo, porque nos encontramos en el momento que efectivamente las anteriores revoluciones industriales ujú, aportaron unos niveles de crecimiento y prosperidad jamás alcanzados en la humanidad, ujú, pero nos olvidamos de las externalidades, nos mm, olvidamos de que realmente el impacto que hemos tenido ha sido devastador para los sistemas que soportan la vida en la Tierra. mm, Y por ello hemos de redefinir lo que entendemos por el éxito. Normalmente el ujú, éxito se ligaba tradicionalmente a una persona en un momento determinado y a un ujú, evento determinado. Pero ujú. ya llegamos en el momento que el éxito se tiene que ver más de una forma sistémica, más como un proceso. Realmente Exacto. hacer llegar que llegamos también a vivir esta experiencia de victorias invisibles, que Mm, sabes que no, las victorias que no tienen dueño, sabes ujú. que realmente como grupo, como Como organización, comunidad, como... Exacto. comunidad, exacto, y que vayamos avanzando por esto. Una parte importante del libro es esta idea de la triple ganancia, que Mm, realmente quiero hacer llegar este propósito de las empresas de integrar en su forma de decisiones esta idea de que lo que hagamos tiene que ser el beneficio para la empresa, para la ujú, sociedad y para la biosfera finalmente, mm. porque únicamente así podemos realmente llegar a alcanzar el propósito común global Qué que hoy bueno. tenemos muy definido con los objetivos de desarrollo sostenible. Es un win-win, pero para todos los niveles. Un win-win Exacto, en todas las relaciones, a todos los stakeholders, ¿no? Toda la gente que está implicada y está también, exacto. y a nivel también global, obviamente, para todo el ecosistema. Está muy bien. Así es. Ahora, escuchando de tus palabras, ¿no? El tema de las victorias, o victorias también invisibles, ¿no? ¿Cuántas personas a veces han contribuido a grandes proyectos en la historia y luego no se las han reconocido? O los han reconocido hace relativamente poco, ¿no? Me viene a la mente la llegada del Apolo a la luna, ¿no? Que hubieron también muchas mujeres que fueron matemáticas, que estuvieron haciendo también los programas informáticos y toda la programación para que se pudiese llegar a hacer este hito, ¿no? Pero nos quedamos con los tres astronautas, ¿no? No vemos a todo el equipo que estuvo Ex- colaborando. Muy bien dicho, Oriol, porque este es el punto también, esto es el punto del por qué hay que ver también el liderazgo como un efecto emergente, somos Mm, no solamente unas calidades interiores de una persona, sino realmente el liderazgo es algo que emerge mm, de las relaciones que el líder, digamos, una persona es capaz de extraer de la organización, mm. de la comunidad o de la empresa o de lo que sea.
Ujú, totalmente. Y eso también ligándolo un poquito con el trabajo que estás haciendo ahora en las prisiones o en la prisión en Suecia, cuéntanos también un poco cuál es la iniciativa, en qué consiste ese trabajo también más global o esa mirada más integradora. Mira, yo, el trabajo estoy trabajando en una cárcel de delitos sexuales Ujú, que me llevó por otra vez por la vía de la terapia familiar sistémica y ujú, también en Barcelona antes de empezar a trabajar en la empresa familiar. ujú, En la Fundación Nexia trabajaba durante un par de años de intérprete para los juzgados de Barcelona. ujú, Así que un poco de esta experiencia la traje aquí y les parecía interesante integrar, porque la intervención en el sistema penitenciario sueco es muy distinta a, diría, es muy única en el sentido que ponen muchísimos recursos ujú, a trabajar de forma cercana a ujú, los presos, ujú, y de hecho los llamamos clientes. Cada ujú, persona que trabaja ahí tiene a su cargo varios clientes que se hace responsable de que esta persona tenga una trayectoria, un plan de trabajo durante el ujú, tiempo que está cumpliendo la ujú. condena, Sí, para que cuando salga sea una persona con más recursos, con más potencial, con qué más bueno. posibilidad de reintegrarse en la sociedad. O O sea, es un sea, no, programa auténticamente de reintegración o de poder hacer que la persona vuelva a recuperar su vida, no de simplemente un absol- castigo o una reprimenda. Absolutamente, es básicamente, es un alto costo, pero también Suecia es uno de los países con menor grado de reincidencia. Ujú, Al menos creo que sí, en Europa y comparado con Estados Unidos, donde la reincidencia es ujú. alrededor del 55%, casi Sí, 60%, sí, en Suecia y en los países escandinavos llega a los 30 aproximadamente. está muy bien. Y esto es gracias otra vez a una forma de la visión sistémica, Mm, porque todo el sistema está mm, orientado, enfocado a este propósito. Lo que mm, ellos tienen, el lema es Betreut. El Betreut quiere decir como mejor fuera. Quiere mm, decir que pondremos todos los recursos que esta persona cuando entre aquí partiendo de una metodología muy definida, ujú. tenga un plan de trabajo y a partir de este plan de trabajo salga, como decía antes, con mejor potencial y mejores posibilidades Qué bueno, de no volver aquí qué bueno. de nuevo. No sé si es Y en Suecia, ¿no? Que habían las prisiones que eran como granjas, que también permitían a los presos que pudiesen abs- trabajar el campo, en la naturaleza. realmente no tienen, o sea, muchos se sorprenden porque realmente no ves una cárcel. Depende de qué clase. Hay tres Claro, clases, uno, dos y tres, pero la clase tres, digamos que sería un hostal aproximadamente, porque no tienen en toda Suecia, en ninguna cárcel, no existen armas, no existen armas de fuego, como está muy mucho bien. existen batones. Mm, Por eso exige mucha cercanía, mucho mm, trabajo directo, mucha psicología, exacto. mucha metodología, mucha paciencia. Mm, Pero es una inversión, pero da resultados. totalmente. Al final es lo que hablamos de la sostenibilidad, ¿no? Es lo mismo al final. No es verlo como Exacto. un gasto, sino como una inversión realmente que va a reportar muchísimo más. Ahí es, ay, perdona que interrumpa, pero esto es lo que me atrajo porque entré ahí como fue una colaboración de Mm, entrada de un par de meses, pero me enganché porque mm, bueno, también porque tengo mucha curiosidad por la condición humana y es mm, un ámbito único para conocerlo y tener esta oportunidad de realmente ayudar a personas que realmente lo necesitan. Y, y hoy lo veo como un potencial de mejora si realmente ahí es un poco, esto es donde son las boundaries, mm. donde están un poco los límites Los límites. de la sociedad, de límites sociales. Mm, Si podemos mejorar condiciones ahí, mejoramos automáticamente toda la sociedad. Realmente, mm, mira, tengo un amigo que trabaja
puedo decir, trabaja para IKEA. Ujú, Y en una charla, en una conversación, hablábamos un poco de los trabajos y del propósito personal. Y yo me decía, oh, me encuentro un poco sin propósito, ¿sabes? Que esto hacer muebles, hacer, no, él no hace muebles, pero ayuda a vender muebles. ujú, No me llega, no me llena, no veo que sea un propósito más allá de ganar dinero y hacer que la empresa gane más dinero. Y yo, sí, en ese sentido, yo me siento mucho mejor, pero que yo siento que hago mejores personas, que, ujú, ¿sabes? Que tengo un sentido de misión y de propósito que va más allá de unos intereses ah, cortoplacistas y ujú. personales, y yo creo que lo vivo realmente como una inversión al bien común. Muy bien. Bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? Es cada uno cómo llega a conectar con ese propósito, ¿no? Igual que decíamos con las empresas familiares, que se pregunten realmente cuál es el propósito de esa empresa, cuál es su para qué. Exacto. Y esto, como decir, porque realmente lo que creo que fue Nietzsche que lo decía, que cualquier propósito es mejor que ninguno, cualquier Mm, sentido es mejor que ninguno, cuando realmente te encuentras en la situación, por ejemplo, hablando de la cárcel, por ejemplo, mm, realmente te encuentras con personas que están en riesgo de perder el sentido de vida, que están en riesgo de perder el porqué, y mm, ir dándoles estas pequeñas herramientas, motivación y empujones mm. para que lo alcancen, realmente es gratificante en el sentido que realmente ves cambio y, y, y ves mejoras. ¿Sí? Mm, totalmente. Además, también creo, Boris, que en una entrevista que te hicieron hablabas también de la calidez humana, esa calidez que también es necesaria para facilitar ese tipo de cambios. Sí, es la verdad, realmente no lo necesitamos de volver a conectar con, con esta esencia del ser humano que yo creo que parte de la bondad. Creo que todo, todos nacimos buenos, yo diría, yo no, ¿sabes? Esta idea de que nació mal, no en absoluto la maldad Ujú, o son procesos social, que esto es lo que sucede ujú, en interacciones y en las circunstancias que se dan. Pero te diría que esto que realmente creo que lo que en inglés, al menos yo me estoy dando cuenta cada vez más esto de aquella frase en inglés que it's nice to be important, ujú, but it's more important to be nice. ujú. Y esto también está llegando también a las empresas, realmente donde tú ahora, hablando de liderazgo empresarial, realmente los líderes empresariales y los gestores empresariales, los que tienen éxito hoy en día en el mundo de la empresa, Ujú, son aquellos que tienen apertura de la mente y la bondad de aceptar diversidad y diferencias, porque exacto. realmente hoy nos hemos movido muchísimo de los sistemas de producción donde bastaba que tú tengas un obrero que te llega al trabajo y cumple sus 8 horas y se va. Realmente la complejidad ha avanzado y Mm, estamos mucho más en los procesos estos de exploración y explotación van muchísimo más avanzados de lo que habían antes y se necesitan personas que son dejar este diálogo abierto, un mm, diálogo abierto que luego lleva a la discusión y a la toma de las decisiones y la capacidad de escuchar y permitir que haya diferencias, que haya conflicto de ideas, que haya estos enganchos y mm, bueno, porque de ahí surgen nuevas ideas, surgen nuevas propuestas, surgen oportunidades y las empresas evolucionan y avanzan. Y solamente así también alcanzaremos tener unas empresas que son capaces de integrar la sostenibilidad, porque la ujú, integración de la sostenibilidad parte mucho de esta capacidad, posibilidad de colaborar unos con otros, porque mm. realmente
nadie es capaz de ser sostenible por sí solo, porque todas las empresas operan dentro de unos ecosistemas Exacto. Todo y está por, conectado. exacto, y por eso necesitan cuidarse unos de otros, igual que lo hace el bosque, ¿sabes? Que en el Sí, bosque todos los organismos, toda la fauna trabaja conjuntamente para mejorar continuamente y es mejorar así. las condiciones continuamente. Ya, ya hemos de olvidarnos de esto, de tener grandes depredadores de empresas que se hacen con todo y no les importa en absoluto el daño medioambiental o social que lo hagan. Y creo que no ni siquiera lo podrán seguir haciendo porque realmente las legislaturas han cambiado, cada Ujú. vez más se cuida a que realmente el impacto de las empresas vaya disminuyendo, cada vez son más multas, bueno, Bueno, legislaciones, hay exacto, también conciencia exacto, de la gente, ¿no? También de a qué productos o qué servicios comprar y a cuáles no exacto, comprar. Claro, son muchas exacto. cosas que han ido cambiando. Y como también el storytelling, la historia, ¿no? Porque también sé que es algo que tú has trabajado. ¿Cómo es la historia que podemos también preparar para poder transmitir bien ese mensaje de empresa sostenible o empresa familiar sostenible? Parte, volviendo otra vez, parte de los valores. Realmente todo empieza por ahí, realmente de darse cuenta qué es lo que nos como personas mueve intrínsecamente, porque un Mm, empresario tiene muchas más necesidades de aquellas que son meramente económicas. ujú, Todo empresario es padre, hijo, mm, hermano, amigo, miembro de la comunidad y todo. sí, Y estamos ahora viendo que realmente se está cocinando, creando, generando una forma nueva de ser empresario como un empresario activista, mm, empresarios que están dando el paso y realmente se están implicando más en los temas medioambientales y temas sociales. totalmente. Y la sociedad lo está pidiendo realmente. La Sí. sociedad está pidiendo que también la empresa se haga más presente en Mm, estos temas, que no sea solamente los políticos y los gobiernos, sino realmente que los empresarios y las empresas hagan esto, que hagan un paso adelante y se hagan más responsables de la esfera pública y del mm. ámbito en el cual se toman las decisiones que nos afectan a todos. Es así. Y supongo que también el hecho de transmitir este tipo de mensajes, ¿no? Esa historia que tú estás relatando, es la forma también de que puedas difundir esa voz, ¿no? Ese mensaje de el cambio que estás produciendo con tu empresa más sostenible. Absoluto. Y te interesa porque también puede sonar egoísta, pero es Mm, altruista, ya. porque realmente lo estás haciendo por el beneficio propio, pero Mm, aportando al bien común. Entonces, es otra vez, es este el win-win, porque mm, realmente te importa, porque te interesa que tu empresa vaya dando unos buenos resultados sostenibles porque va ligado directamente al producto o el servicio que estás ofreciendo, que te totalmente. posiciona mejor y los mercados lo están apremiando cada vez más. Mm, es así. Boris, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Eso es una buena Uy, señal. y ya Me estamos. gustaría también que pudiésemos mandar un último mensaje a la gente que nos está viendo, un mensaje de cómo encarar quizá este 2023 y a lo mejor también nos están escuchando y viendo empresarios y empresarias, también un mensaje dirigido para ellos, para ellas, y luego dónde la gente puede comprar tus obras, tus libros. Bueno, el mensaje realmente que quería hacer llegar es esto, que para los empresarios familiares, Mm, el mensaje que es un poco mm, central en el libro, en la empresa familiar sostenible, sí, es: sin empresa familiar sostenible no habrá transición a la economía verde. Y esto mm, es realmente uh, que es inimaginable, digamos, sin el 70-80% de la economía mundial, mm, pensar que será posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero pedir que se comprometan por el interés propio y por el interés de las generaciones que vendrán, mm, porque realmente
Y las empresas familiares saben de ello, porque hablar de la empresa familiar es hablar de la sucesión y automáticamente es hablar de las generaciones que vendrán. Por eso la empresa familiar de sí ya tiene preparado el terreno para integrar la sostenibilidad. Y espero Totalmente. que se comprometan y que todos podamos aportar nuestro granito de arena para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Fantástico. ¿Y dónde puede la Y, gente comprar tus ah, obras? bueno, sí. Pues todo está los primeros dos libros, el Cuenta siempre contigo Sí, y Conectar los puntos, lo pueden adquirir a través de la plataforma editorial en vale. España Sí, y las tres, junto con la empresa familiar sostenible, las pueden adquirir a través de Amazon. O sea, las tres están en Amazon, qué pero bueno. los tres están en Amazon y y los primeros dos también en la plataforma editorial Qué bueno, está o fantástico. o en las librerías que ya desde hace tiempo que no estoy en España, no sabría decir cuáles, pero en las mejores librerías. Exacto, que consulten también con sus libreros o sus libreras. Boris, Exacto. ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha Y visto empiece a ser más consciente, ¿no? De la importancia de la sostenibilidad, como bien decías. aquí ha sido un gustazo, Oriol. Muchísimas gracias por este espacio y he disfrutado mucho hablar contigo. Muchas gracias. Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Chao. cuídate mucho.